Para la historia tradicional, los procesos ocurridos en Latinoamérica siempre estuvieron en segundo plano. Por eso, no es coincidencia que las grandes potencias miraran en menos a todo lo que no estuviese en su esfera de influencia. En este contexto, a medida que avanza el siglo XX, las naciones americanas están cada vez más sujetas a los vaivenes de las relaciones internacionales, ya que hay un puñado de reinos, repúblicas e imperios que dicen ser los dueños del mundo. Y el resto debe bailar a su ritmo. Vámonos a Europa. Para entender con mejor detalle esta parte de la historia, te recomiendo que vuelvas a ver los videos sobre imperialismo y creación del Estado-Nación que están en mi canal. ¿Por qué? Porque para comprender el conflicto que más tarde sería llamado la Gran Guerra, es necesario visualizar naciones armadas hasta los dientes, con una fuerte industrialización basada en la economía de guerra, y, sobre todo, profundamente convencida de que sus cualidades identitarias son mejores que las de sus vecinos. Entonces, en resumen, la Europa de principios del siglo XX era una colmena furiosa de países militaristas y expansionistas por un lado, y nacionalistas e independentistas por otro, la fórmula perfecta para cocinar las vidas de millones de personas en campos de muerte y destrucción. Bienvenidos al siglo XX. Europa es un continente pequeño que, en algún momento de la historia, consiguió que gran parte del mundo les rindiera pleitesía. Los europeos lucharon contra sí mismos durante muchos años, luego con el Oriente Cercano y el Oriente Lejano, con los pueblos del Nuevo Mundo y más tarde, para solventar su sistema devorador de gente, con África. Cuando se acercan a la víspera del estallido bélico, es evidente que quieren volver a pelear con otros europeos. Como la guerra parecía inevitable, las naciones más poderosas se aliaron entre sí, para que, en caso de desatarse el conflicto, éste adquiriera proporciones gigantescas y de esta manera fuese mejor evitar de lleno la lucha. Sin embargo, las tensiones en este pedacito de mundo eran tan grandes y tan variadas que todos los países tenían más de un buen motivo para querer invadir a su vecino, por lo que cuando un nacionalista serbio, convencido de que un magnicidio resolvería los problemas de su pueblo jalando el gatillo, se presenta la excusa perfecta para una victoria rápida. Por supuesto, las naciones poderosas están seguras de que ellas y sus aliados serán los ganadores, aunque al dar el primer paso, lo único que consiguen es adentrarse en un pantanal de asesinato y destrucción en el que estarán atrapadas durante los siguientes 4 años. Durante este periodo, la creatividad del ser humano crece como nunca antes, aunque los esfuerzos se enfocan en matar a otros seres humanos. Surgen así nuevos proyectiles balísticos y obuses, nuevos rifles y ametralladoras, alambres de púas para entorpecer los avances enemigos, tanques, aviones y una nueva categoría para el asesinato, la guerra química. Como la población masculina desciende radicalmente, pronto no quedan manos para operar las fábricas, o al menos no las que los estados y la sociedad quisieran. Son las mujeres quienes se encargan de sacar a flote la economía de sus países, mandando un poderoso mensaje que no había sido escuchado durante miles de años. Ellas tienen las mismas capacidades laborales que los hombres. La Primera Guerra Mundial sirvió para hacer esto evidente, ya que sin la participación femenina durante el conflicto, la economía se hubiera ido más a pique. La incorporación al mundo laboral remunerado de la población femenina intensificó su lucha por los derechos individuales y políticos, pero faltaría mucho para completar su meta. Aún falta hoy en día. Cuando la guerra de desgaste llega a su fin, el bando perdedor es obligado a firmar el armisticio, y es así como terminan desintegrándose los grandes imperios de Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Alemania. Esta última nación es considerada culpable por la comunidad internacional por haber iniciado la guerra, y su rendición, exigida por Francia, su principal enemigo, es una humillación pública. Cuando nos acerquemos a analizar la Segunda Guerra Mundial, veremos por qué el Tratado de Versalles es considerado un antecedente directo de una nueva guerra, más grande, más terrible y más violenta. El siglo XX está recién comenzando, y ya carga a sus espaldas cientos de miles de hectáreas arrasadas, ciudades quemadas, bosques incendiados y millones de vidas acabadas de súbito. Este podría haber sido un punto de inflexión para la humanidad, una dura lección de aprendizaje sobre los errores que no hay que volver a cometer. Pero la memoria es frágil y el incipiente sistema es implacable. El siglo XX está recién comenzando y la forma de hacer la guerra ha cambiado. No tardará en convertirse en un mercado más, uno de los más rentables en la historia de la humanidad.